Muy bien, vamos a continuar con el cronometraje de los elementos. Bueno, en el estudio de tiempos, pues existen dos procedimientos principales para tomar el tiempo con cronómetro. Estos son pues cronometraje acumulativo y cronometraje con vuelta a cero. Les voy a explicar primero lo que es el cronometraje acumulativo. Pues este consiste en hacer funcionar el reloj de forma interrumpida durante todo el estudio. Se le pone en marcha al principio del primer elemento del primer ciclo y no se detiene hasta finalizar todas las observaciones. Y al final de cada elemento el especialista pues consigna la hora que marca el cronómetro y los tiempos netos que corresponden a cada elemento. Se obtienen haciendo las respectivas restas una vez pues ha finalizado el estudio. Y bueno, la principal ventaja de esta modalidad es que se puede tener la seguridad de registrar todo el tiempo en que el trabajo se encuentra sometido a observación. Y bueno, el cronometraje con vuelta a cero pues consiste en tomar los tiempos de manera directa de cada elemento, es decir, al acabar cada elemento se hace volver el reloj a cero y se lo pone de nuevo en marcha inmediatamente para cronometrar el elemento siguiente. Y bueno, es importante consignar el horario de inicio y finalización del estudio, dado que esta información será muy relevante en un eventual estudio de fatiga, en el que pues se investigue el rendimiento de los trabajadores calificados en determinadas jornadas laborales. En la práctica, pues quienes están aprendiendo esta técnica de estudio de tiempos pues suelen alcanzar un mayor grado de precisión al aplicar el método acumulativo, dado que pues nos permite omitir no permite pues omitir elementos u otras actividades a causa de la desatención del encargado del estudio. Sin embargo, cuando pues el estudio no corresponde a actividades en serie y no se cuenta con un cronómetro pues que permita la vista previa del tiempo con un periodo aceptable, pues esta práctica puede ser riesgosa, pues el encargado del estudio pues no alcanza a consignar correctamente el tiempo parcial. Este pues afectará mínimo 2 elementos del estudio, pero sin embargo pues en la actualidad los cronómetros cuentan con la posibilidad de registrar tiempos conocidos como vueltas, los cuales pues son tiempos parciales que guarda el cronómetro mientras continúa su registro acumulativo. Ahora vamos a ver el cálculo de números de observaciones. Bueno, el tamaño de la muestra o cálculo de número de observaciones es un proceso vital en la etapa de cronometraje, dado que de este depende en gran medida el nivel de confianza del estudio de tiempos. Este proceso pues tiene como objetivo determinar el valor del promedio representativo para cada elemento, y los métodos más utilizados para determinar el número de observaciones es el método estadístico y tradicional. Les voy a enseñar cómo utilizar el método estadístico. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, para el método estadístico pues requiere que se efectúen cierto número de observaciones preliminares, que va a ser n con el subíndice. Ahora bien, para luego pues poder aplicar la siguiente fórmula, en donde vamos a encontrar un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error de más o menos el 5%. Ok, vamos a ver, esta es la fórmula que vamos a utilizar. N va a ser el tamaño de la muestra que deseamos calcular, es decir, el número de observaciones. Ahora, N con subíndice, pues es el número de observaciones del estudio preliminar, y este símbolo que significa la suma de los valores, y X pues es el valor de las observaciones, y este número 40 pues es una constante para un nivel de confianza del 94.45%. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a ver un ejemplo. Se realizan pues 5 observaciones preliminares. Los valores de los respectivos tiempos transcurridos en centésimas de minutos pues son
8, 7, 8, 8, 7. Ahora vamos a calcular los cuadrados que nos pide la fórmula. Nos dice que necesita los cuadrados. 8 al cuadrado, 64, 7 al cuadrado, 49 y así. Entonces ya tenemos nuestra primera sumatoria que nos da 38 y la sumatoria de los cuadrados que nos da 290. Ahora bien, lo que vamos a hacer, pues vamos a sustituir los valores en la fórmula que les acabo de dar y simplemente realizamos la operación. Entonces ya sustituimos los valores y nos da 6.64, que es un aproximado llegando al 7. Bueno, dado que el número de observaciones preliminares que fue 5 es inferior al requerido, que es el que obtuvimos, que fue 7, pues debe de entonces aumentarse el tamaño de las observaciones preliminares. Es decir, ya no necesitamos hacer esas 5, sino que necesitamos hacer 7. Y luego, ya que hagamos estas 7 observaciones, vamos a calcular nuevamente a n. Y puede ser que en el recálculo pues se determine que la cantidad de 7 observaciones pues sean suficientes o puede que no. Entonces va a depender mucho. Ok, vamos a continuar con la valoración del ritmo de trabajo. Simultáneamente al cronometraje, el trabajo pues se debe abordar una de las etapas más críticas del estudio de tiempos, dado que la valoración del ritmo de trabajo y la determinación de los suplementos pues son los dos temas más discutidos del estudio. Más aún la valoración, dado que esta pues se determina por la correlación con el juicio pues del especialista. Y bueno, cuando se decide valorar el ritmo de trabajo, pues es muy probable que el objeto de estudio pues sea determinar tiempos estándar de ejecución y establecer pues sistemas de remuneración con incentivos por eficiencia. Y la metodología que utilice el especialista en tiempos pues influye decisivamente en el ingreso de los trabajadores y en la productividad y en la rentabilidad de la organización. Ahora bien, vamos a ver la definición de valoración del ritmo del trabajo y desempeño estándar. Nos dice que la valoración del ritmo de trabajo pues es la valoración por correlación con el concepto que se tiene de lo que es el ritmo estándar, esto de acuerdo a la OIT. ¿Esto qué significa? Significa pues comparar el ritmo real del trabajador con cierta idea que tenga el especialista de lo que debería ser el ritmo estándar. Esta idea pues se debe formar mentalmente al apreciar cómo trabajan de manera natural los trabajadores calificados cuando utilizan el método de ejecución en el que se basa el estudio de tiempos. Por otro lado, el desempeño tipo pues se define como el rendimiento que obtienen naturalmente y sin forzarse los trabajadores calificados como promedio de la jornada o turno, siempre que conozcan y respeten el método especificado y que se los haya motivado para aplicarse. Conceptualmente hablando, pues existe una evidente claridad acerca de lo que es la valoración del ritmo y el desempeño estándar, pero pues sin embargo no existe un método de calificación universalmente pues aceptado para que en la práctica lograr asociar dichos conceptos con las ejecuciones de un trabajador. Ahora bien, vamos a ver los métodos de valoración del ritmo de trabajo.